siempre dejaba todo para el último, o sea, deberes, trabajo, sobre todo estudio. Muchas veces ni siquiera llegaba a estudiar y leía. ¿Qué pasaba? Como que al inicio estudiaba full, según yo estudiaba todo el tiempo del mundo. Y al rato de dar el examen, cero así, pero mal plan o te iba full mal y tú decías, pero paso estudiando y no mismo, así. Luego hay un día que de la nada no estudias, das la prueba y te sacas buena nota y te acostumbras a no estudiar. Ya pues. Eso depende de tus bases de anato y fisio. Pues puedes salir full bien porque los primeros semestres siempre es pensar eso y ya. Tienes full claras las bases, ya sea desde el colegio o estás atendiendo clases y estudiando los primeros semestres y te acostumbras como que a dejar todo para el último, luego te va a cobrar factura porque no vas a avanzar a terminar las cosas. Entonces te toca reorganizar tu tiempo de estudio. Es lo que me pasó. Hay gente que básicamente vive así casi toda su carrera, entonces yo soy la gente, bueno, al menos hasta cierto punto he sido la gente y me tocó reorganizar todo mi tiempo de estudio, todo. Entonces intenté el método Pomodoro y no es un asco, intenté el método de Cornell, es bueno, y a veces tomar apuntes, no tomar apuntes, solo atender. Y llegué a la conclusión de que para organizar tu tiempo de estudio tienes que básicamente tener unas reglas, conocer tu sílabo, tus profes y cómo aprendes tú. Entonces va a ser full fácil. Aquí tengo mis apuntes y ya pues. Entonces son 3 reglas. La primera regla es, tienes que vivir un día a la vez. O sea, en medicina es de hecho pedazos, a veces se acumulan cosas y son capítulos. Primeros semestres es lea de la hoja 5 a la 100 y todo el semestre. Y tú te quedas con cada frescazo. Y luego en cuarto, quinto, sexto semestre ya es como que lea 5 capítulos por la mañana y tú te quedas como que, ya. Entonces tienes que aprender que un día a la vez. Y hay veces que hay materias que tienes que dejar así. No vas a estudiar esa, solo priorizas. Eso es, un día a la vez y priorizar. La segunda regla es stay in your lane, que es básicamente no te compares ni contigo mismo del pasado porque te puedes llegar a frustrar. Entonces solo mantente en tu línea, no te compares. Y no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla. Que si es que tú tienes un deadline, tú tienes un sílabo, una fecha límite de entrega de un trabajo y te dan tiempo, siempre te dan tiempo. Cuando la gente dice es que no tengo tiempo para nada, no, si tienes y no te organizas. Todos lo sabemos. Esas 3 reglas son fundamentales para en sí organizar tu tiempo de estudio. ¿Y cómo vas a organizar tu tiempo de estudio? Primero tienes que conocer la materia y el profe. Hay profesores que son full buenos en materias que son full densas, entonces como el profe te cae bien, tú entiendes algo y ya es full fácil. Pero cuando el profe te cae mal, ni siquiera prestas atención a clases y eso es muy importante. Porque generalmente en clases te dicen lo que te van a tomar y básicamente tú tienes que estudiar para la vida, para saber full cosas, para salvar gente y para las pruebas. Entonces eso es bastante importante. Hay veces que te vas a tener que aprender cosas que vas a usar en tu vida con un paciente, pero en la prueba siempre va a estar, y siempre va a estar no solo en la prueba de ese semestre, sino en la de los siguientes. Leyes o síndromes raros, cosas raras, así que siempre les gusta preguntar a los profes para lucirse. Entonces, vas a analizar a tu profesor. Después de analizar a tu profesor y si la materia te gusta o no, vas a atender a clases. No vas a poner, esto es lo que me ha servido a mí, es el método POTE, cabrón. Se cancela hasta ahí. Teniendo claras las 3 reglas, básicamente vamos a los 5 pasos del método POTEN de estudio. Ustedes pueden aplicar estas 3 reglas a cualquier carrera, ¿ya? Ahora, en respecto a medicina, que es lo que yo puedo hablar, tienes que tener en cuenta tu currículum, tu sílabo, porque, a ver, hay universidades que estudian de una forma, por ejemplo, en bloques, estudian el sistema humano, el hígado, el sistema digestivo, el sistema esquelético, Y hay otros que estudian el niño mayor, el niño menor, el adolescente, el adulto, el geriatra, y es como que ya eso influye mucho en cómo tú vas a organizar tu tiempo de estudio. Vamos a esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a analizar a nuestro profesor. Entonces, si es que nos cae bien, va a ser full fácil esa materia porque vamos a entender mejor, al menos nos va a costar menos estudiar. Entonces tienes que definir si te cae bien o te cae mal el profe, o si te gusta o no la materia, porque hay profes que te pueden caer y todo, pero la materia no, igual te complicas. Entonces aquí lo más importante sería si te gusta o no la materia. El profe queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque tú vas a estudiar solo. O al menos esto es en solo mode, así, no es en squad. En squad
hay otra totalmente diferente técnica de estudio en Squad. Esto es modo solo, por si acaso. Luego en las clases siempre tenemos, por más aburridas que sean, no apuntes, no hagas nada, atiende ya. Si es que a apuntar hace que no te duermas, ya date. Pero si puedes solo sentarte y atenderle al profe, al doc o a la doctora, puta, eso es buenísimo, porque literal te dicen preguntas de examen y hacen preguntas raras y la gente no cacha, y a veces ni yo cacho, así nadie cacha, y ni el más pilas del mundo cacha. O bueno, tal vez sí, pero no sé, uno siempre hay esa excepción, así el chinito loco. Pero generalmente hacen preguntas que ni el mejor de X o Y materia cacha, y tú te quedas como que a ver, ¿y eso? Y de ley, eso o te preguntan más luego o te preguntan en la prueba. Entonces tienes que apuntar y eso solo vas a saber si estás atendiendo a clases. Es la importancia de tener a clases, básicamente esas preguntas que rascan puntos full fuertes, así. La que tiene más ponderación es esa, entonces ajá. Ahora, cuando ya sabemos de esto y atendemos a las clases, tenemos que ir con nuestros apuntes y nuestras preguntas ir a estudiar. Ahí sí depende, si es que el profe solo lee las diapos, aprende las diapos. Si es que el profe va y habla de todo y no sabes de dónde sale, pregúntale cuál es tu libro favorito y estúdiate de ahí. Si es que no mismo, pregúntales a personas de otros semestres, como que oye, estoy con este doc o estoy con esta doc, ¿cómo me puedes acolar? O sea, ¿de dónde estudio? Y me dicen, hay gente que se hace guías de profes, o sea, como que literal, hay guías que tú dices, ¿y esto de dónde sale? Y dicen, no, o sea, una man una vez hizo y se quedó. Y ya, pues siempre hay esas cosas con los profes que nadie sabe de dónde toma nada. Y ya, pues puedes estudiar de ahí. Puedes tomar tutorías, como sea. Hay que tener en cuenta algo importante también, que es el método de clase. Yo tengo la clase invertida, entonces es un asco porque básicamente te toman una prueba con lo que tú leíste. Y si no sabes leer, si no sabes estudiar, comienzas a valer full hectáreas de... Por ejemplo, en esta clase invertida lo que pasa es, tú estudias, das una prueba. Después de la prueba, vas a la clase. Después de la clase hacen correcciones, aprendes, corriges tus dudas y luego otra prueba. Entonces son dos pruebas, una antes de todo y luego otra después de todo, como que pre y post requisito. Ahora hay muchas veces y muchas pruebas que si es que tú no pasas el pre, no puedes dar el post. Entonces si te sacas menos de qué sé yo, te ponen 6 de nota límite para este y tú no le apruebas al pre, pierdes directamente el post. Y a veces te preguntan cosas que ni ellos saben. O sea, hay gente resentida en el mundo, hay profes buenos, hay profes malos, hay profes que solo les gusta joder, hay profes que les gusta como que solo enseñar y ya. Entonces eso tienen que estar full conscientes de cómo son sus profes, para como que ustedes estén preparados para todo. Y a eso me refiero a que estudien más o menos una materia. Hay materias que no estudias, literalmente atiendes una vez la clase, lees y no necesitas más para pasar. Y hay otras materias que literalmente solo tienes que estudiar no solo, o sea, tienes que estudiar diapositivas, algoritmos, del libro del anterior semestre, de los apuntes del estudiante que de ley le cachó el profe y se sacó full buenas notas, de pruebas pasadas. O sea, hay cosas que tienes que aprender a discernir, porque lo más importante es que no vas a aprender todo, no es imposible, nadie sabe todo. Yo he conocido gente que digo, puta, este man es un genio, esta man es una genia, y les preguntas algo y se quedan como que, no sé, así. Y algo que aprendí de ellos es que ellos saben que no saben todo, yo solo sé que no, nada sé. Entonces eso es full bueno porque te quitas full presión, porque la gente dice, no, si eres doctor tienes que saber todo y así, pero en realidad no. Al menos en semestres bajos, yo ahorita estoy en octavo semestre, entonces es hasta ahorita yo he cachado todo esto así, y me he estado yendo últimamente full bien, porque ya como que me tocó centrarme. ¿Cómo sé que estoy estudiando bien? Cuando tengo buenas calificaciones. Es así de simple, las personas que estudian bien tienen buenas notas, las personas que estudian mal no tienen buenas notas, y pueden estudiar muchísimo tiempo o ineficientemente y van a tener full malas notas. Hay gente que estudia poco tiempo, estudia súper bien y tiene notas excelentes, y parecen que no estudia, pero siempre sí. O sea, literal, en toda carrera tienes que estudiar. Si es que tú no estudias en todas las carreras, simplemente puedes pasar, qué sé yo, por suerte, por tus mañas, ya sea pagos en licor o en carne. Si quieres ser bueno en lo que hagas, estudia, te va a ayudar full. Y cuando tú estudies vas a poder resolver preguntas y resolver dudas de la gente o de tus clientes o de tus pacientes. Y básicamente eso son las pruebas. Te ponen dudas que tú resuelves y ya. O sea, hay muchas veces que nosotros mismos satanizamos a las pruebas y a los trabajos y decimos, es que vale full, es que voy a valer verga. Y tú solito o tú solita, desde antes de empezar a trabajar o a dar la prueba, ya te estás ninguneando. Y es como que no, hay que sacarse esa mentalidad. Vamos a dar la prueba y nos van a dar nuestra calificación, si es que nos dan, porque hay profesores que dan y hay profesores que no dan.
Pero bueno, luego puedes preguntar a la gente, como que, oye, en esta pregunta que pusiste, van a cachar qué pusieron bien, qué pusieron mal. Y después ya, fácil, como que tienes tu nota, te fue bien, eso, repito todo lo que hice. Y eso es importante, repetir. Son 5 cosas. La primera es como que le dices al profe. La segunda es atiendes a clases. La tercera es estudias. Luego das la prueba y luego ves cómo mejoras. Y luego de ves cómo mejoras, otra vez a atender a la clase. Y así, sus notas van a comenzar a mejorar, la verdad, van a comenzar a mejorar. Pero obviamente necesitas un horario y tomar en cuenta que esto es aparte de clases, o sea, es en tus horarios huecos, cuando tengas que estudiar. Yo prefiero estudiar en la madrugada, es el horario más tóxico, pero es el más eficiente, porque puedo en 2 horas estudiar lo que la gente estudia en 5, porque nadie está jodiendo, nadie está subiendo cosas, no está reaccionando a estados. Un poco tóxico porque sacrificas un poco el sueño. Entonces eso básicamente es como cómo organizar tus tiempos de estudios, siempre las 3 reglas, siempre los 5 pasos y ya, es así. Con eso, literal, cualquier materia va a comenzar como que a entrar más fácil en tu memoria. Y no necesariamente en tu memoria, sino en tu lógica, porque hay muchas cosas que te tienes que aprender de memoria y hay muchísimas más que tienes que pensar. Entonces, si es que en medicina tú aprendes a pensar en vez de memoria, va a haber cosas que tú literalmente aprendiste una vez de memoria porque te toca, y ya con eso pensando sacas respuestas que tú dices, ¿y yo cómo sabía eso? Es porque puedes pensar. Y ya, en una próxima ocasión hablaremos de cómo estudiar y cómo pensar en medicina. Y esto fue básicamente cómo organizar el tiempo de estudio. Y ya, pues, gracias.